la telenovela La Taxista se dio a partir de un taller de libretos de telenovela que yo di en la Universidad Católica. Hubo un estudiante que tuvo esa idea de hacer una telenovela, entonces la fuimos desarrollando, él la presentó en Ecuavisa, gustó, pero luego ya tuvo ciertos cambios, que fue que incluir en ese universo que se había creado de personajes, del combo y todo eso, al personaje de Rosita. Damas y caballeros, con ustedes la princesa Rosita Tituania Morales. Bueno, escribir un libreto de telenovela siempre ha sido un trabajo grupal. Es muy difícil que lo haga una sola persona. Tal vez existieron autores a lo largo de la historia de la televisión, de la telenovela, que podía hacerlo solo una persona, ¿no? Pero realmente es un trabajo tan arduo y tan... Y se requieren los libretos con tanta rapidez que lo tenemos que hacer en grupo. Éramos 5, yo como cabeza de grupo, yo escribía las escaletas, es decir, definía la historia, por dónde se iba a ir, la manera en que iban a ir entrelazadas las escenas, el fondo de la escena, y tenía 3 dialoguistas, tengo 3 dialoguistas y una correctora. Bajo esa dinámica podíamos lograr 4 o 5 libretos por semana, lo que es bastante, pues estamos hablando de muchas escenas, ¿no? Cada escena tiene alrededor de 30 o 40, cada libreto tiene alrededor de 30 o 40 escenas, entonces por 5 estamos hablando de 200 escenas semanales, muchas páginas y tinta. Para decidir el destino de los personajes existen varios recursos que ya los han implantado la gente que ha hecho telenovelas. Por ejemplo, Dago García, que es un escritor colombiano que hizo Pedro el Escamoso, en algún taller me enseñó que bueno, hay algo que se llama el mapa de ruta, que tú tienes que elegir la vida de los personajes, de toda la telenovela lo ves como una parada de pueblos, de buses, ¿no? Entonces vas dividiendo la telenovela de acuerdo a acontecimientos importantes. Y siempre se está abierto también a lo que dice el director general, a lo que piden los actores, a lo que dice el mismo público, ¿no? Entonces es como un trabajo como que en conjunto, y que bueno, la última palabra siempre en cuanto al libreto la tenemos nosotros, y ya en cuanto a lo que sale al aire el director, ¿no? La directora, en este caso Nixie Grau. Selva Monina es un personaje que gustó mucho y que las chicas se identifican mucho con ella, entonces ella comenzó a ganar mucho más protagonismo y su historia, que era a lo mejor una historia muy secundaria, se volvió importante para el desenlace. Otro personaje que creció muchísimo y que también lo debemos que es una maravillosa actriz, es el de la nana Encarnación, que es Tania Salas. Entonces ella se volvió básicamente el antagonista principal de la novela, quitándole a lo mejor importancia y protagonismo a Sonia Cubides, la colombiana, ¿no? No, ¿cómo así? ¿Yo no puedo devolverme a Colombia? Que debería ser la antagonista, pero que a lo mejor tal vez por no ser de aquí no la sentimos tan nuestra y no le dimos pues ese peso, ¿no? A veces eso es involuntario, pero depende mucho de los actores, de cómo lo que ellos proponen, porque ellos crean y sienten el personaje, y de la respuesta del público. Lo más importante de la propuesta de Rosita la Taxista es el choque intercultural que podemos ver un Ecuador condensado allí, donde confluyen todas las culturas, donde vemos al negro, vemos al indígena, vemos al mestizo, vemos al montubio, vemos al cholo, vemos al blanco, lo que es el país. Claudia Campuzano tomó clases de quechua para poder hacer el personaje y decir las partes en quechua. Ella no es indígena, no es serrana, ella es guayaquileña. Entonces para ella era un poco difícil, ¿no? Pero hay que reconocer que también nosotros los ecuatorianos usamos muchas palabras en quechua, inclusive los costeños. Entonces era importante como reconocer esa influencia de esa lengua, una de las tantas lenguas ancestrales que tiene el país, y darle la importancia que se tiene, por eso lo de los subtítulos, ¿no? Para que no nos parezca más bien gracioso cada vez que vemos a los indígenas hablar entre ellos en quechua, sino demostrarlo que ellos son bilingües y a lo mejor nosotros no, pues. El referente más importante que tiene la telenovela, y en el caso de esta, era la sociedad misma, ¿no? Entonces
Entonces el escritor debe estar muy atento, muy sensible a lo que sucede a su alrededor. No puede vivir en una burbuja para nada. Hay que ir al mercado, hay que ir a la calle, hay que estar en la Pedro Pablo Gómez, hay que sentir lo que es la ciudad, lo que es el país. Yo no creo que se pueda escribir una telenovela y vivir en un mundo de Miami. No se puede, ¿no? Al menos no una telenovela para Ecuador y no una telenovela con la identidad que queríamos tener. Sí, fue un placer, fue un trabajo muy arduo, lo hemos terminado en tiempo récord. Eso significaba escribir todas las noches, amanecerse haciendo escaletas, te hablo desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana sin dormir, y encima ir al canal, a reuniones, y hacer todo lo demás que hay que hacer, y dar clases y todo lo demás. Entonces fue complicado, pero realmente yo creo que vale la pena, porque hemos hecho un trabajo que me parece único. Nunca se había visto en nuestro país una protagonista indígena, y es nuestro aporte. Hemos recibido muchas críticas por eso, muchos intelectuales han dicho de todo porque nos hemos burlado. Nunca fue el afán burlarse de ninguna etnia, para nada, es más, la respetamos muchísimo.